ver que no me pasa. Como definición, es una enfermedad fibroesclerosante inmunomediada que se caracteriza por la afección de diferentes órganos, glándulas y tejidos con distintas predilecciones. Pero nosotros nos vamos a dedicar exclusivamente a la afección de la glándula tiroides. Se sabe actualmente que cualquier órgano puede convertirse como anfitrión de la afección. El 60% se presenta clínicamente en forma multiorgánica y el 40% tiene una única afección. Y los diagnósticos diferenciales son con neoplasia maligna, con infección y con otras afecciones inmunomediadas. Esta enfermedad se considera que traspasó el conocimiento médico por siglos y se caracteriza por una tríada, por una extensa fibrosis de tipo estoriforme porque asemeja las ruedas de un carro, por una flebitis obliterativa y por un infiltrado linfoplasmocitario a predominio inmunoglobulina G4, que en tiroides, para que se considere que tienen esta enfermedad, esta relación inmunoglobulina G4-inmunoglobulina G tiene que ser mayor del 30%, y la inmunomarcación a inmunoglobulina G4 en un campo de alto aumento tiene que ser mayor de 20 células. Este es un ejemplo de una variante fibrosa de una tiroiditis de Hashimoto y vemos cómo se ve la inmunomarcación, que son las células teñidas en marrón. Esta es una macroscopía de una tiroiditis de Riedel y este es un paciente con una enfermedad de Graves por inmunoglobulina G4 y podemos ver cómo cumple los criterios antes mencionados. Si nosotros nos remontamos a la historia, la primera descripción de la tiroiditis de Riedel fue en el año 1896 por el cirujano alemán que lleva su nombre, pero autores anteriores describieron casos similares. Hashimoto describe la variante fibrosa en el año 1904 y gracias a la publicación de Hamann y colaboradores, donde en pacientes con pancreatitis describen que la fisiopatología es por inmunoglobulina G4, se comienza a investigar y se la considera una nueva entidad en el año 2003. Pero recién en el 2009, Lee y colaboradores describen pacientes con tiroiditis de Hashimoto que están mediadas por inmunoglobulina G4. Dagler reconoce que la fisiopatología de Riedel es por esta entidad, y en el año 2019 la Liga Europea de Reumatólogos y la Asociación de Reumatólogos Americanos crean los criterios para esta afección, y dentro de esos criterios que involucran cabeza y cuello, incorporan a la tiroiditis de Riedel. Y en el año 2021, Takeshima y colaboradores propone criterios diagnósticos específicos para tiroides. Esta es una frase de un filósofo alemán que me gustó más para este tema, que dice que lo que distingue a las mentes verdaderamente originales no es que sean las primeras en ver algo, algo nuevo, sino que son capaces de ver como nuevo lo que es viejo, conocido, visto y menospreciado por todos. La afección por inmunoglobulina G4 involucra 4 entidades: la tiroiditis de Riedel, la tiroiditis de Hashimoto y su variante fibrosa, y un subgrupo de pacientes de estos dos con enfermedad de Graves. Lo que ven en rojo es porque no se sabe si todas las tiroiditis de Riedel son mediadas por inmunoglobulina G4 o la interrelación entre una y otra afección. Pero aunque aún no hay suficiente evidencia, se piensa que las enfermedades están todas relacionadas y se considera a la tiroiditis de Riedel como una etapa terminal o digamos más grave de esta afección que por suerte tiene baja prevalencia. Desde su descubrimiento surgieron muchos desafíos y preguntas en cuanto a su epidemiología, su clínica, su fisiopatología, su diagnóstico y su tratamiento. En cuanto a la epidemiología, la tiroiditis de Riedel representa el 0,06 a 0,3 de las tiroiditis, es más frecuente en mujeres entre 30 y 50 años, y alrededor de un tercio tienen afección sistémica. Si nosotros lo vemos al revés, es decir, cuántos pacientes con enfermedad sistémica tienen tiroiditis de Riedel, esto de acuerdo a la serie analizada va del 8 al 20%. En cuanto a la enfermedad de Graves, la incidencia es 0,3 a 6,4% de esta entidad. Se dice que aparece a mayor edad y a menor edad si tienen una oftalmopatía asociada. Y en cuanto a la tiroiditis de Hashimoto,
en estos pacientes la relación mujer-hombre es más estrecha, representa el 4% de las tiroiditis y el 12 al 34% de los casos derivados a cirugía. Pero lo que se sabe actualmente que por la presentación clínica variable y más que nada por el desconocimiento de la enfermedad, su epidemiología está subestimada. En cuanto a los signos y síntomas, esto es sacado de distintas series muy amplias. Las más amplias, por ejemplo, en Riedel son de 212 casos. Lo que podemos ver es un bocio en incremento en el 89% de los casos, la consistencia duropétrea que es patognomónica, el dolor en el 41%, síntomas compresivos en el 50%, la disfunción tiroidea en el 56%, pero hay series que hablan de hasta un 80%, y existen case report de hipoparatiroidismo, que es por infiltración de las glándulas paratiroides, o casos más extremos como exoftalmo, síndrome de Horner o trombosis del seno venoso. En cuanto a la tiroiditis de Hashimoto y a la variante fibrosa, la evolución es más rápida y agresiva, los anticuerpos aumentan significativamente, la TSH está más elevada, tienen una hipoecogenicidad difusa más marcada, y los títulos de inmunoglobulina G4 en los pacientes que se operaron se negativizaron tras la tiroidectomía. En líneas generales se dice que se da a menor edad y a diferencia de la tiroiditis de Riedel, no infiltra tejidos periféricos. En cuanto a la enfermedad de Graves, lo de la edad ya se los expliqué anteriormente, se ven áreas hipoecoicas aumentadas en la tiroides, se dice que tienen una respuesta excelente al metimazol, pero eso depende de la adherencia del paciente, y también se dice que el título de inmunoglobulina G4 marca actividad, pero esto es controvertido. Y como todos sabemos, las enfermedades son fenómenos que ocurren naturalmente, mientras que los diagnósticos son descripciones artificiales que cambian según los nuevos conocimientos. Y es por eso que Takeshima, en el año 2021, propone criterios que se dividen en 5. Bocio, lesiones hipoecoicas por ecografía, niveles de inmunoglobulina G4 en suero mayor de 135, que esto lo sacan del colegio de las guías de reumatología, los hallazgos histopatológicos que les nombré previamente, no tanta flebitis obliterativa en los casos de tiroiditis de Graves, digamos, en Graves y en tiroiditis de Hashimoto, y la afección de otros órganos. Y consideran que es diagnóstico cuando cumple los primeros 4 criterios, probable cuando cumple el primero, el segundo y el cuarto, o el primero, el segundo y el quinto, y posible cuando cumple los primeros 3. Este es un resumen de todo lo que se sabe a la fecha sobre las bases celulares, moleculares y la fisiopatogenia de esta afección, que por un tema de tiempo no voy a entrar en detalles, si tienen alguna duda volveremos a esta diapositiva. Y como resumen es que los rasgos patogénicos aún no se conocen bien, que hay un compromiso de la inmunidad innata y adaptativa, que hay una activación de las células B independiente de las células T, y hay un cambio de clase de las células B hacia las células plasmocíticas que transportan inmunoglobulina G4, con una susceptibilidad genética de genes que regulan la respuesta inmune. En cuanto a los estudios por imágenes, no hay ningún signo patognomónico. En la imagen de arriba podemos ver una paciente con una tiroiditis de Riedel, que lo característico es que si uno le hace el Doppler es negativo. Si se le hace una elastografía, se encuentra una rigidez elevada, pero el tacto lo podemos ver. Si le pedimos una tomografía, podemos ver una masa hipodensa homogénea, que si se le pone contraste es de bajo realce. Las dos cosas nos sirven para distinguir una neoplasia maligna. Y si queremos ver si estos pacientes tienen una afección sistémica y le hacemos un PET, las lesiones son hipermetabólicas, pero esto depende de la sensibilidad del PET en cuanto al tamaño y la localización de la afección. En cuanto al laboratorio, una cosa, es decir, lo importante es que la inmunoglobulina G4 en el 75% no es patognomónica de enfermedad, está descrito el efecto Hooke. Un 30% de los pacientes pueden tener inmunoglobulina G4 negativa y el punto de corte no está establecido. En general, a estos pacientes se le piden otras inmunoglobulinas, hay aumento de inmunoglobulina G1 y N un 20 a 40%,
y si tienen hipocomplementemia, la enfermedad es más activa. Lo que se propone es hacer concentración sérica de plasmoblastos, que sería más sensible que la inmunoglobulina G4, o el dosaje conjunto de inmunoglobulina G2, tanto en sérica como en tejidos. En cuanto a la citología, específicamente el Riedel, por el tema de la fibrosis, la muestra es hipocelular, por lo cual lo que se recomienda es el uso de punción de aspiración con aguja gruesa, que es comparable en sensibilidad y especificidad a las biopsias quirúrgicas. En cuanto al tratamiento, no existe una terapia consensuada. De primera línea se usan los corticoides, las dosis les van a quedar en las diapositivas, digamos, que les vamos a mandar. Esto puede ser solo o asociado con tamoxifeno. El tamoxifeno se usa por su efecto antifibrótico al estimular al factor transformante beta, y de segunda línea el rituximab. Existen otros tratamientos propuestos. Lo que tiene que quedar claro es que la cirugía en Riedel solamente es para biopsia o salvataje en el caso de hacer una traqueotomía. Y este es un trabajo donde fueron a evaluar si los pacientes con enfermedad de inmunoglobulina G4 sistémica tenían mayor prevalencia de cáncer, y lo que vieron fue que sí, y por lo tanto los autores sugieren un mecanismo o una posible asociación paraneoplásica, por lo cual cuando se le hace el diagnóstico a estos pacientes se les sugiere la vigilancia en busca de tumores ocultos. Como conclusiones, ¿qué sabemos? Que la tiroiditis de Riedel, la tiroiditis de Hashimoto y la enfermedad de Graves son enfermedades relacionadas por inmunoglobulinas G4 y se especula sobre la superposición de las mismas, que el diagnóstico diferencial son con afecciones que elevan los niveles de inmunoglobulina G4 o que causan infiltración, que el diagnóstico es clínico, serológico y patológico, que es importante el diagnóstico temprano, específicamente en Riedel, para evitar cirugías innecesarias y las complicaciones posteriores. ¿Y qué nos falta? Nos faltan estudios epidemiológicos a gran escala, mayores estudios sobre su fisiopatología, opciones terapéuticas frente a las recaídas y optimizar las actuales dosis y esquemas terapéuticos, determinar cuándo se suspende el tratamiento, y mayor conocimiento, especialmente nosotros como endocrinólogos, en tiroiditis de Hashimoto y en enfermedad de Graves, para ver si en este subgrupo de pacientes estamos abordando bien a los mismos. Muchas gracias.